Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, Carlos, le quiero plantear, a ver, ¿qué mirada tiene la provincia respecto ha habido un posicionamiento muy fuerte de Juntos por el Cambio, un comunicado oficial de la alianza opositora, firmado por Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, donde critican duramente el criterio que se utilizó en la provincia para volver a las clases presenciales, sobre todo en el área metropolitana, en los distritos que pasaron de fase 3 a fase 2. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Bueno, que el criterio que utilizó es poco claro, que perjudican a los distritos que están gobernados por Juntos por el Cambio, que es poco profesional el manejo. Bueno, ¿cuál es la respuesta de la provincia a ese planteo que están haciendo? Mira, lo que es poco claro y poco serio es el rol de la oposición, el papel de la oposición. En nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, lo que yo les recomiendo en general es que tomen las normativas vigentes, las estudien y después escriban, porque si no es muy difícil. No es muy difícil, yo sé que seguramente lo hacen como una operación más de las que vienen haciendo desde que empezó la pandemia, con una intención de seguir poniendo palos en la rueda, como lo hicieron el año pasado con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, como lo hicieron cuando llegó en primer lugar la vacuna Sputnik, como lo hacen permanentemente. La verdad que cada medida que toma el gobierno nacional o el gobierno provincial salen a criticarlas sin ningún tipo de argumento real. La verdad, de argumento real, porque todo está tan claro, todo es tan prístino, todo es tan transparente, que solamente hace falta hacer un cociente para saber en qué fase está un distrito o está otro, y eso que determine justamente algunas medidas de cuidado, como pueden ser la presencialidad o no de las clases, los horarios de apertura y de cierre de los comercios, los horarios permitidos para la circulación, tan claro como eso, pero por ahí no saben dividir, ese es el problema. Bianco, ha habido un planteo incluso puntual del intendente de Mar del Plata, digo por recordar alguno, Guillermo Montenegro, que dijo, bueno, más allá de esto, yo quiero que aún en fase 2, como están los números, se permita la presencialidad escolar en Mar del Plata y se permita abrir los colegios. Algunos otros intendentes, hace un ratito en esta radio, también el intendente opositor de Ameguino, Telechea, pidió lo mismo, pidió abrir la escuela igual, aunque estén en fase 2, aunque el criterio epidemiológico que aplica la provincia no dé. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Mira, todos esos distritos y todos esos intendentes, yo tuve una larga charla, llamémosla, un largo chat, con todos los intendentes Juntos por el Cambio. Yo participo de una lista en donde están todos los intendentes exclusivamente de Juntos por el Cambio, y estuve 3 horas el día sábado explicándoles punto por punto. Luego de que se había pasado toda la normativa, les había hecho un cuadro sinóptico, les había explicado al detalle cómo se hacían las mediciones. Pero más allá de eso, estuve 3 horas el sábado a la tarde explicándole, y me hicieron muchísimas consultas durante 3 horas. O sea que no pueden decir que no se les explicó, no pueden decir que no estaban al tanto, la normativa está publicada, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de la vuelta a la presencialidad en los distritos de fase 2, no se puede hacer. Es una medida de cuidado que estableció el gobierno nacional, que nosotros adoptamos y adaptamos al sistema de fase de la provincia, porque aparte es una medida en la que estamos de acuerdo. En fase 2, con la altísima incidencia de casos que tienen esos distritos, porque el punto es ese, yo les diría que hagan cumplimentar la normativa, así bajan los casos, que se reduzca la circulación, así bajan los casos, y una vez que bajan los casos y se vuelve a una incidencia de casos menor a 500, ahí pueden volver tranquilamente las clases, que no hay ningún problema y que no hay ninguna discriminación. Discriminación sería si hubiésemos dicho no, en el AMBA van a volver a tener clases solo los distritos que está gobernando el Frente de Todos. Sí, claro. Sería una discriminación. Nosotros establecimos un criterio objetivo. Hay partidos, y nuestros también, la verdad que hay muchos distritos del interior nuestros que están en fase 2 y que en donde no tienen presencialidad en las clases todavía. Eso significa que siguen las clases por medios remotos, como fue el año pasado, con los cuadernillos, con las redes, etcétera, con las páginas web, pero con ese nivel de incidencia de casos no es viable, y además es lo que dicta la normativa que nosotros adoptamos. O sea que de acá a 15 días vamos a estar, obviamente, como hacemos siempre, revisando la situación,
Hoy vamos a volver a calcular, como lo dijimos, hoy vamos a volver a calcular los indicadores en el día de hoy, con el corte de ayer a la noche, con la semana epidemiológica cerrada. Vamos a volver a calcular los indicadores, y si hay algún distrito al que los indicadores le dan una incidencia menor a los 500 casos y no tiene una ocupación mayor al 80% de sus camas de terapia intensiva, en ese caso, como hacemos todas las semanas, como hacemos todos los martes, mañana lo anunciaremos y la semana que viene se volverá a la presencialidad, pero por eso no hay ninguna novedad, no hay ninguna discriminación. El otro día yo les decía, ¿cómo es? Cuando en el interior había algunos intendentes del interior. ¿Cómo es? Cuando en el interior había pocos casos de incidencia y había más apertura, claro. Y estaban en fase 3 con presencialidad, no se quejaban. Ahora, cuando les aumentó la incidencia, y al revés, en el AMBA teníamos una incidencia más alta que en el interior y obviamente no había presencialidad. Ahora se revirtió eso porque siempre pasa esto. Y lo dijimos desde el año pasado y nos decían que era una chicana. Empieza así, en la ciudad autónoma sube la incidencia, después en el primer cordón, después en el segundo cordón, después en el tercer cordón del conurbano y después empieza por el interior. No está pasando más que eso. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo siempre. Cumplir la ley en primer lugar, calcular los indicadores, que ahora tenemos un sistema de fases que está vinculado directamente con indicadores objetivos, es decir, no es que uno puede decir, y me parece que sí, me parece que no. No, la incidencia es mayor o menor a 500, punto. Ahí lo escuchaba Bianco atentamente, lo que explicaba, y en un momento usted dijo recién, bueno, esos intendentes que están protestando, que se dediquen a controlar para que bajen los casos, y cuando bajen los casos, entonces se podrá pasar de fase y en todo caso volver a la presencialidad escolar. ¿Ustedes ven que en algunos distritos hay poco control? Y mira, a mí me llega mucha información, obviamente, permanentemente de los distritos, en donde me dicen, acá está todo abierto, acá nadie controla, acá está la gente adentro de los bares, acá están los restaurantes llenos. Bueno, qué sé yo no, tampoco tampoco tenemos un estado policial en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo les pido es dos cosas, pido que individualmente las personas tomen los recaudos que corresponden, y hay una normativa que dice usted no puede hacer determinada cuestión, no la haga, trate de cuidarse, trate de quedarse en su casa, y a las autoridades que tienen que controlar, porque nosotros si bien hacemos controles con el aparato estatal, provincial, nosotros no podemos. A ver, se nos fue un poquitito el audio del jefe de gabinete, a ver si, no sé si se cortó, bueno, estaba dando algunas definiciones fuertes, Bianco, respecto de este planteo de la oposición, planteo el que se sumó el expresidente Mauricio Macri. Con un posteo en redes sociales también, una mención al gobernador Kicillof, pero primero lo comenzaron los intendentes, lo decías vos, Andrés, de los distritos, que no tienen las condiciones epidemiológicas para poder volver a la presencialidad en el interior de la provincia. Una lógica parecida a la que siguió la primera fase, ¿no? Primero la AMBA, después eso se traslada al interior. ¿Cómo se va moviendo el virus? Claro, exactamente. Bueno, ahí lo recuperamos, Bianco. No, comentábamos también un planteo replicado por el expresidente Mauricio Macri. Sí, no sé si fue antes de mirar Netflix o después, pero sí, no me sorprende, porque Mauricio Macri y toda su fuerza política, desde que comenzó la pandemia, se la pasaron poniendo palos en la rueda. O sea, hasta la semana que viene era que vuelvan las clases en el conurbano, ahora ya volvieron en el conurbano porque daban los indicadores, no porque hubo una especulación política, ni porque se nos ocurrió hacerlo porque nos generaba algún rédito, porque cambiaron los indicadores epidemiológicos en el conurbano, en el AMBA, y eso nos permitió la vuelta a la presencialidad. Pero bueno, ahora el problema son los distritos del interior, que tuvieron clases presenciales. El problema es que ahora tienen una incidencia de casos mayor, y cuando se controle la incidencia de casos volveremos a la presencialidad. Esta es la forma en que nosotros venimos trabajando, mientras además avanzamos con el plan de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, y que viene, la verdad que viento en popa. La verdad que venimos vacunando de a millones en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy seguramente estaremos llegando a los 5 millones de vacunados con al menos una dosis, más de 1 millón con las 2 dosis, o sea que nosotros seguimos en ese camino. Hoy hay solamente dos formas de darle pelea, de darle batalla al coronavirus. Una es la vacunación, lo estamos haciendo; la otra es respetar las medidas de cuidado. Nosotros lo hacemos, le pedimos a la población que lo haga, le pedimos también a los intendentes que cumplan con la normativa.
Bianco, ¿qué tal? Buen día, Rocío López lo saluda. Justamente le quería preguntar sobre la expectativa respecto de el operativo de vacunación. Hoy decía se van a superar las 5 millones de personas con al menos una dosis. ¿Qué se espera para las próximas semanas? Bueno, considerando también la situación epidemiológica, ¿en qué situación, qué diagnóstico puede hacer de la situación de la provincia en este sentido? Mira, nosotros ayer hicimos el cierre semanal. Tuvimos una caída de los casos por tercera semana consecutiva, se redujeron en promedio en la provincia de Buenos Aires un 16,6%, desde que empezaron a caer los casos, es decir, en las últimas 3 semanas tuvimos una reducción del 30% de los casos, o sea que son buenas noticias, pero de todos modos estamos sobre un nivel de casos superior a los 8.000, o sea que siguen siendo diarios, promedio diario. 8.000, sigue siendo una cantidad muy importante, si bien se nos han liberado muchas camas de terapia intensiva, ya no estamos en los mismos niveles que estuvimos hace 3 o 4 semanas, que fueron realmente críticos y que empezábamos a tener situaciones muy complicadas, no solo por la ocupación de camas, sino que cuando la ocupación empieza a llegar al 80, o en algunos hospitales inclusive estuvo por encima, empieza a crujir todo el sistema, se empieza a hacer más compleja la distribución de oxígeno, empieza a ser más difícil la derivación de los pacientes porque no se encuentran tan fácil. Si bien hay camas, ya no es la cama del hospital más cercano, sino que hay que empezar a mover a los pacientes con ambulancia. Bueno, empieza a crujir todo. Por suerte hoy estamos mejor, tenemos en el AMBA tenemos 960, exactamente 960 camas libres de terapia intensiva, en el interior tenemos 490 camas libres de terapia intensiva, o sea que todavía son niveles muy altos, porque estamos en torno al 69% de ocupación en toda la provincia, al 63% en el AMBA, son niveles muy altos y muy preocupantes, pero bueno, a comparación de lo que veíamos y el camino que uno preveía, si no se tomaban las medidas de cuidado que se tomaron, estamos relativamente mejor, y esto lo quiero enfatizar. Las medidas que se tomaron, las medidas que tomó el presidente de la Nación y que nosotros adoptamos en la provincia, dieron resultado, porque si no hubiésemos tomado esas medidas de restricciones, algunas restricciones horarias, algunas actividades limitadas o más reguladas, etcétera, hubiera explotado por los aires el sistema sanitario, porque veníamos de un incremento de casos de ocupación de las camas que era crítico ya. Esto significa que salvamos muchas vidas con estas medidas. Carlos, ¿qué tal? Soy José Maldonado. Yo te quiero preguntar por la situación de la ciudad de Buenos Aires. Ahí el fin de semana lo veía el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, diciendo que la reta, está insistiendo en actividades que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica, que confunde a los porteños. ¿Cuál es tu mirada con esto? Además, obviamente teniendo en cuenta que todo esto tiene un impacto sobre el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, mi mirada es la siguiente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha decidido como regla de comportamiento no respetar la ley, no respetar los decretos de necesidad y urgencia que están vigentes. Nos lo ha dicho, y lo digo porque fue muy claro y muy transparente, nos lo ha dicho en la última reunión que tuvimos con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Nosotros no vamos a respetar el DNU, así suelto de cuerpo, y es una decisión política, Sí, es una decisión política. Yo no digo, no tengo ningún problema particular con Felipe ni con el jefe de gobierno, pero tomaron esa definición política. ¿Lo informaron en una reunión con Cafiero, la que participaste la semana pasada? Sí, que no lo van a respetar, o que van a hacer, que ellos tienen autonomía y que ellos se basan en aquel fallo que supuestamente les da autonomía para tomar las medidas que quieran. Entonces, qué sé yo, no sé, yo no puedo discutir eso. Si hay un decreto de necesidad y urgencia con fuerza de ley, de orden público, y establece que no lo va a cumplir, a mí me parece gravísimo desde el punto de vista institucional. ¿Qué querés que te diga? ¿Y la provincia entonces cómo se puede planificar la respuesta a la pandemia si en el distrito de al lado están con esa tesitura? Sí, es más difícil. Algunas cosas pudimos coordinar, otras no se pueden coordinar porque ellos no están dispuestos a cumplir algunas de las medidas de cuidado que se establecen en el decreto de necesidad y urgencia. Nosotros seguimos como lo hicimos siempre y como nos pidió el gobernador. Acá en la provincia de Buenos Aires se respeta la ley, siempre se respeta la ley, y nosotros cumplimos la normativa vigente a rajatabla, solo que lo único que hacemos nosotros es adaptarla
a nuestro sistema de fases y eventualmente poner algunas medidas de cuidado adicionales, siempre cumpliendo las que establece el gobierno nacional y eventualmente poniendo algunas medidas de cuidado adicionales. En este momento, en nuestro caso, tenemos hoy 4 distritos en fase 4, que es la fase que permite, que tiene menos restricciones, digamos, y que permite más actividades, y en ese caso, si bien ahí no hay ningún, de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia vigente, no hay ninguna restricción horaria. Nosotros pusimos una restricción de circulación a las 0 horas, porque nos parece que eso puede generar en los distritos aledaños alguna movilidad de jóvenes que van de un lado a otro aprovechando que los bares cierran más tarde, ¿no? Entonces pusimos el mismo corte como única medida adicional para evitar esas situaciones, que además es algo que nos pidieron siempre los intendentes de esos distritos, evitar ese flujo, sobre todo ese flujo nocturno. Así que, bueno, eso, nosotros siempre cumpliendo la ley y otros siempre incumpliendo la ley. Carlos, las dos últimas tienen que ver con una tiene que ver con alguna objeción, algún señalamiento, sobre todo mediático, que se hizo respecto de unas declaraciones del ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, en el sentido de que, bueno, él en principio no estaba tan de acuerdo aparentemente con la medida que se tomó en la provincia de la reapertura de las clases presenciales. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cómo está la relación ahí con Trota? No, nunca dijo eso el ministro Trota. Lo que dijo el ministro, lo vi porque además me hizo una nota a Bonelli el día sábado a la mañana en donde me pusieron el audio para mostrarme que Trota había dicho algo distinto a lo que dijimos nosotros. Me llevaron la sorpresa que Trota había dicho lo mismo que yo había dicho 5 minutos antes en la entrevista, que fue lo siguiente: vamos a seguir aplicando la misma normativa que estaba vigente el viernes, el jueves creo que lo dijo Trota, la misma normativa que está vigente, cosa que fue así, porque el nuevo decreto lo único que hace es prorrogar la normativa vigente, y en aquellos distritos o aglomerados, como está determinado en la normativa, que tengan una incidencia mayor a los 500 casos, no vamos a tener presencialidad, y en aquellos distritos en que tengan menos de 500 casos va a haber presencialidad. Obviamente Nicolás en ese momento no conocía cuál era la tasa de incidencia, el último dato de tasa de incidencia, porque de hecho nosotros hicimos el corte el jueves a la noche para ver qué definición tomábamos, y cuando hicimos el corte el jueves a la noche nos dio que eran 401 casos cada 100.000 habitantes, y eso determinó, como dice la ley, que nosotros volvamos a la presencialidad en el AMBA, y no así en otros distritos del interior que tienen unas tasas de incidencia mayores a 1.000 en algunos casos, 1.300, algunos 2.000, la verdad que, y te reclaman diciendo no, pero nosotros estamos mejor que el conurbano. Y no, la verdad que no estás mejor que el conurbano. Si tenés una tasa de incidencia de 2.000 casos cada 100.000 habitantes y el conurbano tiene 401, no estás mejor que el conurbano. Realmente estás 4 veces peor que el conurbano. La última, Carlos, tiene que ver con cómo imaginan que va a evolucionar la situación en los próximos días. Algunos decían, bueno, venimos de cierre que produjeron una baja, esta apertura podría producir un rebrote de casos, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el frío. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto de eso? Mira, hay tendencias y contratendencias, lo digo yo. Obviamente que al nosotros permitir más actividades, a volver la presencialidad, va a empezar a aumentar la circulación. Y sabemos que cuando aumenta la circulación hay una tendencia, hay una posibilidad grande de que aumenten los casos, eso es así. Al mismo tiempo funcionan contratendencias, a ese aumento de casos, vacunación, la campaña de vacunación que está siendo tremendamente masiva en este momento, obviamente tiene un impacto positivo en términos de disminuir la cantidad de contagios, porque ya empieza a haber cada vez más gente más inmunizada, y la otra contratendencia es cumplir los protocolos. Ahora no es que esto es un viva la pepa, pasamos de fase 2 a fase 3 y una persona puede hacer lo que quiere, sacarse el barbijo, estar sin nada. No, bueno, si no cumplimos ningún protocolo, obviamente va a haber un aumento de casos. Por eso le pedimos en general a la sociedad que cumpla los protocolos, que haga las actividades ahora que están permitidas, pero con muchísimo cuidado. Que no se junte la gente en los domicilios, porque sabemos además que esa es una de las principales formas de contagio, porque uno se relaja con la familia, con los amigos, se da un abrazo, se deja de cuidar, etcétera. Tratemos de evitar eso, que no está permitido en fase 3. Si queremos ver a un amigo, hagámoslo en un parque, hagámoslo en una plaza, salgamos a caminar, a dar una vuelta. Las cosas que
que hacemos todos cuando están permitidas algunas actividades, pero con los cuidados que corresponden.